1879, me parece, Ya, en el cual interesante. sale de Chillán. Claro. Esto lo hizo, esta donación la realizó la familia de Ciro Vargas. Ah, ya, Ciro Vargas Mellado fue Premio Municipal de Arte en los años 60. ya. Fue un gran gestor cultural, sobre todo participó en la radio de la discusión. Y en conjunto con Enrique Gajardo Velázquez conformaron lo que fue el INECUSH, el Claro. Instituto de Extensión Cultural acá en Chillán. Entonces ella, la familia de Enrique Gajardo, su viuda, Sonia Roa, no se donaron este piano, como decía, para la biblioteca, pero en realidad es para la comuna de Chillán, y Claro. que se No, está conserve en bien. la biblioteca. Excelente. Muy buen aporte. Muy buena donación. Sí. También me tanto si por ahí el volumen de los audios. Ya. Estamos escuchando música por ahí, que Yo Sí, los también voy sí. a puede silenciar, ser. no se preocupe. Ya. Voy a empezar a silenciar los que están. Cuando tú digas, Humberto, partimos. Comenzamos en honor también al tiempo y al respeto a quienes se conectaban a la hora. Ok. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Humberto Torres, soy el director de la Biblioteca Municipal de Chillán y agradecemos en realidad la presencia de ustedes acá en este momento, que es importante desde el punto de vista de todo lo que está pasando con respecto a la historia nuestra, la historia de Chillán y de la sociedad en general, en el sentido que este estado de pandemia ha llevado también a que tengamos otras formas de comunicarnos, que muchas veces para nosotros es todo un desafío esta forma de comunicarse, porque siempre uno espera en las bibliotecas un contacto personal, conversar con la otra Claro. persona, estar cercano. Y ahí conversamos, ¿cómo hacemos entonces nosotros para que esta cercanía no se pierda? Porque por una parte se pierde el contacto social, digamos, del contacto físico casi con la persona, pero pensamos como biblioteca municipal que no podemos perder el contacto también de nosotros, de vernos, de compartir, de conversar, de saber que no estamos solos. Y es así que hemos estado experimentando con estas tecnologías de la comunicación, que para nosotros ahora estar en Zoom, eh, transmitiendo por YouTube, también otras cosas, es todo nuevo. Claro que También sí. agradecer a los grupos que también con los cuales hemos estado trabajando también en forma interna. Al grupo Navegando por las Letras, del grupo de amigos, al grupo de Edad de Oro, al taller literario Conversando con Verso y Cuento, al taller de ajedrez también, que estamos haciendo unos talleres para aprender a jugar ajedrez. Más que nada, entonces, todos los grupos que tenemos en la biblioteca virtualmente están todos funcionando. Y ahora también en este momento agradecer a nuestro amigo Marcial Pedrero, historiador local acá, profesor de historia por muchos años en Ñequén, que nos va a hablar un poco sobre Chillán. ¿Por qué Chillán es el tema y las calles de Chillán? En 2 días más cumplimos 440 años. Así es. Ya, pues, Y sí. dejamos el paso entonces a Marcial. Ok. Muchas gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros tu conocimiento. Pues nada, bueno, agradecido por la invitación de la señora Doris, ya felicitando en primer lugar a la Biblioteca Municipal y al grupo Aventura del Saber, ya, y veo que hay una niña jovencita y eso es muy bueno, que también haya gente joven, ya, para aprender de la ciudad donde viven, donde nacieron, donde vivieron. Bueno, un gusto saludarlos, hablar con ustedes. Ya me he encontrado varias veces con el grupo Aventura del Saber. Hemos conversado hartas cosas, vicisitudes sobre Chillán. Bueno, si bien el contexto de este encuentro, de esta reunión, que es la primera de este tipo, como dice mi amigo Humberto, eh, es la de rememorar o celebrar como corresponde a los grandes hechos de nuestra historia. En este caso, la Toma. fundación de San Bartolomé de Gamboa de Chillán, que sucedió el día 26 de junio de 1580 por el mariscal del ejército real español,
don Martín Ruiz de Gamboa, quien estableció, primero construyó un fuerte, luego al año siguiente determinó esta fundación de esta gran ciudad, que es la primera fundación, digamos, de la región de Ñuble, ya a orillas del río Chillán, en el curso, en la ribera norte del río Chillán, donde en conjunto con el padre Francisco Ruiz, el primer sacerdote que estuvo acá, mercedario, ya el corregidor, los alcaldes, etcétera, y algunos indígenas yanaconas que ayudaron a construir las casas, la ciudad. Entonces, como digo, la idea de este encuentro es fomentar algo que siempre yo lo he fomentado durante mi transcurso como profesor de historia, de fomentar la identidad de todos los habitantes del lugar donde viven. Porque en la medida que nosotros conozcamos la historia, conozcamos los eventos que sucedieron ayer o anteayer o un lejano ayer, ya vamos a sentirnos pertenecientes a esta comunidad. Nos vamos a sentir chianejos, porque conocemos, vamos a conocer la historia y espero que con esta intervención mía logren que de alguna manera, cuando caminen por las calles, ya sepan por qué esta calle se llama de tal manera, ya, por qué, qué significado tiene el nombre de esta calle. Esa es la idea. Pero antes de hablar de las calles Chillán, creo que es conveniente retrotraernos al siglo XVI, porque Chillán, la ciudad de Chillán, donde estamos, es la prolongación del Chillán antiguo. Entonces, a veces hay confusión en esto. ¿Ya? Chillán, este Chillán corresponde a la cuarta fundación. Esta ciudad ha sido una de las ciudades que ha tenido varias refundaciones y cambios de emplazamiento. ¿Ya? Don Martín Ruiz de Gamboa fundó la ciudad de San Bartolomé de Gamboa de Chillán, eh, pensando como militar, ¿ya? Con un punto de vista estratégico, ¿ya? Porque no había ninguna fundación, ninguna construcción, digamos, entre Concepción y Santiago. Por lo tanto, lo hizo cerca de Santiago, desde el punto de vista estratégico, para detener en algún momento el avance resistente que hubo de los mapuches de la época. También hubo una razón económica, porque aquí había muy buenas tierras y algunos vecinos que se radicaron por primera vez aquí en Chillán Viejo estoy hablando, tenían terrenos, tenían propiedades muy productivas y esa producción iba a abastecer a la ciudad de Concepción de la época. Estamos hablando de Penco. Ese era el Concepción de la época, antes de 1751. Y la otra razón que podemos ver es que fue de tipo humanitaria. Y de hecho se demostró. Martín de Gamboa fundó esta ciudad pensando en el socorro que le podía dar a las personas, a los colonos que vivían al sur del río Biobío, ¿ya? Incluyendo a Concepción. Y de hecho así fue, porque la gran rebelión de 1598, dirigida por Pelantaro, allá en el sur de Arauco, que destruyó las 7 fundaciones de la época, ¿ya? Entonces, eso sobreviviente a esa masacre, digamos, porque ahí también murió por segundo gobernador que murió a manos después de Valdivia, a manos de los indígenas, ¿ya? Oñas de Loyola. Entonces, toda esa gente se instaló en Chillán, ¿ya? Y los acogió. Bueno, después pasa el tiempo y viene un asalto indígena de una confederación indígena bastante grande, numerosa, que parten con los mapuches de Tomeco, se unen con los pehuenches, los chiquillanes de la precordillera, y con los indios mapuches del norte del río Chillán, del norte del río Perquelauquén, los indios pormaucaes. ¿Ya? Entonces, toda esa gran masa indígena rodeó la ciudad de Chillán en 1655, pero hubo una intervención de 2 sacerdotes, incluyendo al cura párroco de la época, y los indígenas cedieron después de atacar en la noche, incendiar algunas construcciones, dejaron que escapara esta gente. Entonces, la población chiganeja de entonces se formaron 2 grupos. Uno fue en dirección a Concepción y el otro en dirección a Santiago. La idea era llegar a la capital.
Justamente los que iban hacia Concepción llevaban una imagen de San Sebastián, que era el patrono de la ciudad de la época, y esa imagen la enterraron en Yumbel. Y ahí viene la historia de la tradición y la historia de la imagen que quedó desde el siglo XVII en la ciudad de Yumbel, que ahora es venerada por mucha gente. Bueno, esta ciudad no podía ser abandonada, por lo tanto, el gobernador Ángel de Peredo dijo, aquí está la puerta del reino, por lo tanto, vamos a refundar esta ciudad. Es así como en el año 1664 determinó la segunda fundación, instalándola un poco más al norte de la ciudad de origen, ¿ya? Bueno, pasa el tiempo, en 1751 se produce otro terremoto, ya como tantos que han habido en este país, ya, y destruye toda la ciudad. Son destruidos Concepción completamente, la ciudad de Chillán completamente. Ahí sí. Y el gobernador, en el año 1751, el gobernador Domingo Ortiz de Rosas, determinó hacer un cambio. Ahí es cuando la ciudad de Concepción de Tenco se trasladó al Valle de la Mocha, donde está la ciudad de Concepción actualmente. ¿Ya? Por eso se le llama penquistas, y los habitantes que quedaron en Penco se le llama pencones, para hacer la diferencia. Y la ciudad de Chillán fue refundada el 25 de septiembre de ese año, 1751, pero se traslada hacia la meseta que estaba más al norte, que era conocida como el Alto de la Horca. ¿Ya? Es evidente las razones por las cuales se llamó así, porque ahí sentenciaban a muerte a algunas personas, y se instalaron en ese lugar. Y ahí quedó el plano definitivo de la ciudad de Chillán. Se fundó la ciudad en la plaza de Armas. De hecho, yo soy presidente de la Corporación Histórica Bernardo Higgins de Chillán Viejo, que durante varios años hemos trabajado instalando placas recordatorias, y ahí justamente en la plaza de Armas tenemos instalada una placa que recuerda esa fecha memorable del 25 de septiembre de 1551. Y el otro extremo de la ciudad instalamos otra placa también donde señala el lugar donde estuvo el árbol de la horca, el árbol donde castigaban a las personas enjuiciadas en esa época. Bueno, seguimos pasando el tiempo y otro terremoto mueve el piso de esta ciudad. En el año 1835 es destruida esta ciudad. Pero antes había habido un sacerdote de apellido Vera que había anunciado como un mes antes este terremoto. Ya, esto lo dice el padre Reinaldo Muñoz en su libro, ya, que habla de las 4 fundaciones. ¿Ya? Y bueno, este sacerdote anunciaba en la misa diciendo de que iba a haber un terremoto. Entonces la gente empezó a preocuparse, a alarmarse, y nos faltó quien llevó esto al obispo Cienfuegos, que era el obispo de Concepción de la época, y él llamó a terreno a este sacerdote diciéndole, no vuelva a hablar esto que está anunciando usted porque está alarmando a la gente. El sacerdote se vino, volvió a hacer lo mismo, a anunciar lo mismo, y justamente a la semana después viene este terremoto que destruyó totalmente la ciudad. Imaginemos la ciudad de adobe, ¿ya? Entonces, obviamente que las condiciones arquitectónicas de la ciudad, de las casas, no era la mejor, no era la más óptima, por lo tanto quedó Chillán totalmente destruido. Y aquí viene una situación interesante que hay que rememorar. Las autoridades de la época dijeron, Chillán hay que refundarlo otra vez, pero no aquí mismo, no en el Alto de la Horca, ¿ya? Donde está Chillán Viejo ahora, y decidieron comprar un terreno, un fundo, a 10 cuadras al norte de Chillán. Es así como este fundo, que es aquí donde estamos nosotros ahora, este fundo perteneció a un español de apellido Domingo Amunátegui Aldecoa, que es el que es el primer, que formó la familia Amunátegui de gran renombre desde el punto de vista intelectual aquí en Chile del siglo XIX, ¿ya? Y él era el dueño de este terreno, lo vendió a un precio regularmente bajo, si podemos decirlo así, y venía el problema de que había que habitarlo. Las autoridades presionaron de diversas maneras a los habitantes de
de Chillán, ¿ya? Para que se vinieran, y la gran mayoría dijo no. Por eso yo en mi libro, el libro de la historia de Chillán Viejo, que publiqué hace varios años, acá, aquí relato todo eso, de que hablo de los porfiados de Chillán Viejo. Fueron porfiados, pero en el buen sentido, y explicable las razones por las cuales no querían venirse. Imagínense, sus abuelos, sus bisabuelos, sus antepasados habían dado la vida defendiendo esa tierra. Ellos construyeron su familia, construyeron su bienestar en ese lugar. Por lo tanto, era bien difícil que se vinieran. Acá, de Chillán, le doraron la píldora, como decíamos los chilenos, ya tratando de convencerlo de alguna manera. Evidentemente, algunos decidieron abandonar esta tierra y venirse para acá, se instalaron en esta ciudad. Pero venía el problema de que esta ciudad había que primero hacer un trazado lineal, digamos, y establecer las calles, todo eso, y se determinó, el gobierno de esa época envía, estamos hablando del gobernante, presidente de la época, el general José Joaquín Prieto, y llaman a Carlos Ambrosio Lossier, un ingeniero francés de gran renombre de la época, que había formado parte del ejército napoleónico que invadió Inglaterra y combatió, perdón, que invadió España y que combatió contra los ingleses allá en Waterloo. Carlos Lossier, importante hablar de él un poquito porque él logró llegar a Argentina por intervención de José Miguel Carrera. Recordemos que José Miguel Carrera, después que se produjo la batalla de Rancagua, los chilenos, los patriotas, en donde habían españoles también, independentistas, fue a Estados Unidos y allá convenció, con la labia que él tenía, convenció al gobierno de la época, solicitó préstamos y trajo varios oficiales del ejército francés. Y entonces llega a Buenos Aires, José Miguel Carrera muere y al poco tiempo después viene de Mendoza, viene a Chile, Carlos Lossier. Y aquí se hace famoso ya por el trabajo que le pidió el gobierno de hacer un trazado de las cartas geográficas de todo el país. Y este señor llega aquí a Chillán a fines de 1835. Estamos hablando de que la fundación de Chillán, Chillán Nuevo, se hizo el 5 de noviembre por decreto de José Joaquín Prieto. Y es así como Carlos Lossier emprende este trabajo recibiendo un sueldo de 200 pesos mensuales para delinear esta ciudad. Y él se atuvo a las ordenanzas coloniales de las fundaciones de Chile, que es un tablero, la forma de tablero de damero. Si ustedes ven la ciudad de Talca, la ciudad de Curicó, San Fernando, varias ciudades, todas tienen forma de damero. ¿Qué significa? Ciudades cuadradas, ¿ya? Y él delimitó entonces 200 cuadras, ¿ya? 200 cuadras, ¿ya? Con 12 manzanas hacia el norte y 12 manzanas hacia el este. En forma de tablero, pero no crean que estamos orientados de norte a sur, no, estamos inclinados de noreste a suroeste, ¿ya? Por eso que hay gente que usa la brújula y dice la brújula está mala porque está indicando para el norte, para otro lado. Claro, porque el Chillán está trazado de noreste, en ese sentido. Bueno, este personaje hizo un trabajo muy eficiente porque determinó la existencia de plazas, ¿ya? Es así como tenemos una plaza de armas, que es la principal. Después tenemos la plaza ya que ahora se llama Pedro Lagos, la plaza Los Héroes de Iquique y la plaza La Victoria de Yungay. Y aparte de eso, la plazuela donde funciona el mercado, la feria, ¿ya? Entonces, este señor hizo un trabajo bien, determinó que esta ciudad estuviera encuadrada en 4 avenidas que en esa época le llamaban La Cañada. Tenemos la avenida Ecuador, se le llamaba la Cañada del Norte, la avenida Collín, la Cañada del Sur, la Alameda Oriente, le llamaban a Argentina ahora, y Brasil. Entonces, al hablar de las calles, podemos decir de que este trazado se hizo en 1836, o sea, fue determinado en 1836. ¿Y por qué en forma de damero? Los españoles, en el caso del gobierno de Felipe II,
determinó ordenanza de que las casas, o sea, las ciudades fueran todas cuadradas, basándose en el castrum. El castrum era, era el campamento militar que usaba el ejército legionario, el ejército romano, ¿ya? En que siempre ellos dejaban al medio un espacio donde colocaban las armas, ya todas las armas las colocaban ahí. Entonces, de ahí viene la palabra castrense, por el castrum. Castrum significa campamento, y ahí cuando se habla de militares se habla del término castrense. Bueno, tenemos esa ciudad. Imagínense esta ciudad. Era un fundo con terreno muy bajo que cuando llovía producía mucho pantano, mucho lodo, ¿ya? Y lagunas, verdaderas lagunas, se formaban verdaderas lagunas. Es así como el trabajo que se hizo desde 1836 hasta 1898 más o menos. Si ustedes, no sé si han dado cuenta, que hay un desnivel de Chillán. Si ustedes van desde la avenida Brasil hasta avenida Argentina, van subiendo, vamos subiendo. Una razón lógica. La lluvia, para escurrir la lluvia hacia el sector sur, hacia el sector sur y el sector oeste, en este caso al estero Maipón y al estero Las Toscas. Pues bien, lo que tuvo que hacerse entonces fue rellenar. Se rellenaron el centro y la parte oriental de la ciudad con harta tosca, con harto material pétreo, y es así como la ciudad ya quedó más alta y se evitaron la lluvia. Pero si se dan cuenta, pese a todo eso, se han hecho muchos trabajos años atrás para evacuar las aguas de Chillán, pero igual Chillán se inunda. Igual hay calles que se forman verdaderas lagunas. Bueno, hablando previamente de las calles, podemos decir de que los barrios más antiguos de Chillán es el barrio Huambalí. Huambalí. Cuando se fundó esta ciudad, cuando se empezaron a instalar los primeros habitantes de Chillán, existían los descendientes de los indios huambalíes. Los indios huambalíes, el sector que se llama así justamente ahora, fueron traídos en el siglo XVII por el gobernador Juan Enríquez a modo de castigo por la rebelión que habían tenido estos mapuches, que vivían a orilla del río Imperial. El río Imperial trajo a 280 familias y las instaló ahí, en el sector de Huambalí, ¿ya? Para que sirvieran de mano de obra para los jesuitas que tenían una hacienda allá en Cato, ¿ya? Y aquí en el entorno de la ciudad. Estoy hablando del Chillán antiguo. Bueno, estando entonces esta gente acá, la ciudad de Chillán, donde nació Chillán, quedó abandonada de cierta manera por las autoridades y se empezó a llamar despectivamente el pueblo viejo. Ese pueblo está viejo, se nos sirve ese pueblo. Sacaron los conventos, terminaron con las calles. ¿Quiénes al extremo que sacaron todas las piedras de huevillo de las calles de Chillán, del Chillán viejo? Como una manera de presionar. Prohibieron que se hicieran misas, prohibieron que hubieran guardias policiales de la época. Entonces, fue un castigo bastante severo para los porfiados que se quedaron en Chillán viejo. Bien, después tenemos que a fines del siglo XIX, otro barrio importante que no podemos dejar de hablar es Villa Alegre, la ultraestación. Villa Alegre que se creó por dos razones. Hay muchos pueblos en la historia de Chile que nacieron a orillas de una línea férrea o a orilla de un camino, por razones evidentes. La Villa Alegre nace porque por ahí estaba, donde está la calle Sepúlveda Bustos, hoy día, por ahí transitaban las carretas que iban a Tomé con la carga de toda la carga de cereales, trigo, lentejas y toda la producción a Tomé. Y la otra, cuando ya llega el tren en 1870 y tanto a Chillán, entonces ese lugar se transformó en un pequeño pueblo, ya un barrio con mucho movimiento, mucha actividad comercial, ya, y eso es lo que existe hasta el día de hoy. Tenemos también el Santa Elvira, ya a principios del siglo XX, ahí se construyen unas casas y ahí se, se, se forma el barrio Doña Elvira, justamente por la señora Elvira, que no recuerdo el apellido en este momento, que ella la conoce también, por eso se llama Santa Elvira.
También tenemos el sector de Chillancito, de sector oriente, de la avenida Argentina, que también nació porque hasta ahí llegaban los animales que traían de Coihueco. Los piños de animales que traían para vender, porque ustedes sabrán de que en la avenida Argentina, ya, ahí existía la feria de animales. Entonces traían animales desde ya de Coihueco, venían por otro lado las carretas de Pinto, que llegaban, se instalaban en Río Viejo, y ahí se formó otro barrio que conocemos como Río Viejo. Y bueno, y en la avenida Argentina también existe el Puente de los Chanchos, ¿verdad? Es de presumir porque se llama Puente de los Chanchos, porque ahí en ese entorno vendían, se transaban los cerdos. Bueno, las calles. ¿Por qué son importantes las calles de una ciudad? Las calles de una ciudad, para mi punto de vista geográfico, son delimitantes, nos permiten ubicarnos fácilmente, ya, a través de una dirección. Entonces, podríamos decir de que las calles son las coordenadas geográficas que tiene una ciudad. Así como si nosotros vemos el mapa mundi, vamos a ver los paralelos y meridianos, los paralelos que nos determinan la latitud, norte o sur, y los meridianos que nos determinan la longitud, si es este o oeste del meridiano de Greenwich de Londres. Pues bien, esta cuadrícula entonces nos permite a nosotros orientarnos bien para saber dónde estamos. Esta ciudad, a mediados del siglo XIX, tenía 4.000 habitantes y tenía 7 puentes, habían puentes de madera. Es así como en 1898 o menos, un alcalde determina hacer el primer puente de cal y ladrillo aquí en calle 5 de Abril. Ahí se hizo el primer puente. La ciudad, como le dije yo, estaba baja, había que rellenarla, empezaron a rellenarla con piedras, mucha tosca, y se instalaron adoquines. La primera calle que tuvo adoquines acá fue la calle Libertad, Avenida Libertad. ¿De dónde venían esos adoquines? Venían de una cantera llamada La Esperanza, allá en Tanilboro. Entonces había trabajo ahí para los canteros y ellos se dedicaron a hacer todos los adoquines que se instalaron en algunas ciudades. Era un privilegio tener una calle adoquinada, porque si nosotros leemos una crónica, un libro escrito por el señor Stephen, norteamericano de la Universidad de Harvard, profesor de Harvard, él en el año 1920 hace un escrito referente a Chillán, porque él vino a Chile, a conocer Chile, pero especialmente vino por las termas, a ver cómo eran las aguas termales acá de Chillán. Y él se quedó un tiempo aquí en la ciudad y él describe las calles y le llama la atención de que habían como 3 o 4 calles adoquinadas. El resto, todas calles con piedras, un huevillo, y otra pura tierra, ¿no? Así como, como cualquier lugar de campo. Entonces, este señor, Stephen, dio a conocer la realidad chillaneja, Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, podemos decir de que las calles, lamentablemente, hay aquí nombre de calles ajenas a esta ciudad, ajena a la historia. Ya que vamos a ir, a medida que vamos, yo lo voy a hacer recorrer, vamos a ir caminando virtualmente de norte a sur, de sur a norte, perdón, y de este a oeste, para ver el significado de las calles. Entonces hay calles que tienen un nombre nada que ver, como se llama, por ejemplo, calle Rosas, no tiene ninguna relación, calle Rosa, calle Libertad, un concepto muy abstracto, porque calle Independencia, ¿ya? Yo sostengo de que aquí en Chillán, en el centro de Chillán, digamos, deberían haber calles como el nombre de Carlos Losier. Por ejemplo, no hay una calle, yo sé que hay una calle Carlos Losier, pero una calle secundaria muy lejana del centro. Deberían haber 2 nombres aquí en el centro, Carlos Losier y José Joaquín Prieto. José Joaquín Prieto fue el gobernante que determinó la fundación de esta localidad. Repito, el fundo se llamaba Fundo Guadum, era un terreno que se ubicaba al norte del estero Las Toscas,
¿ya? Y no era muy apto para no era muy apto para la vida humana. Es así entonces como las autoridades poco a poco fueron implementando la infraestructura adecuada para la ciudad. Entonces, si me permiten, les voy a señalar de que es importante, ¿por qué es importante recordar los hechos históricos, como los que estamos ahora celebrando, la fundación de Chillán? Porque tenemos que valorar, como contemporáneos que somos ahora, valorar que lo que estamos viviendo y dónde estamos viviendo es el producto de un sacrificio, un trabajo de mucha gente, autoridades, vecinos, desde el año 1836 que se instalaron acá, ya soportando todo tipo de penurias, aguaceros, inundaciones, y poco a poco esta ciudad fue creciendo, aumentando, hasta tener la ciudad que tenemos ahora, una ciudad moderna, con calles pavimentadas, con semáforos, todo bien implementado, ¿ya? Pero para eso tenemos que mirar para atrás. Yo siempre, como profesor de historia, digo que hay que mirar para atrás y mirar para adelante también, porque en la medida que nosotros valoremos lo que tenemos ahora, lo que se ha hecho hasta ahora, vamos a ir proyectándonos a futuro, ¿ya? Vamos a ir haciendo más avances, más cosas. Por ejemplo, aquí mismo el teatro, que ha sido un gran avance para esta ciudad desde el punto de vista cultural, ¿ya? Como otras tantas, ¿ya? Y es así entonces como vamos a viajar de sur a norte, a menos que alguien tenga alguna pregunta, alguna interrogante. ¿Nadie? ¿Está todo claro? Parece. El que tenga alguna duda, consulta, la puede dejar en el chat, por favor. Claro. Entonces vamos a viajar entonces por la ciudad de Chillán, la ciudad actual de Chillán. Partamos por Avenida Collín. Ya dije antes, se le decía la Cañada Sur. ¿Por qué se llama Avenida Collín? En homenaje a Carlos Collín, un empresario francés que se instaló en ese lugar. Ya, no solamente él, varios, muchos más, gente que se instaló con barracas, curtiduría, eh, bodega de vino, ¿ya? Entonces había mucho movimiento industrial, si podemos decirlo, en la calle, esta calle Collín. La calle Collín en el siglo XIX y primera parte del siglo XX era utilizada como cancha de carrera, desde Avenida Argentina aproximadamente hasta, hasta la calle Independencia, si podemos decir más o menos. Esa era la cancha de carrera que se utilizaba. Pero no está ahí, ¿por qué está ahí todavía? No, no tengo nada que yo. La idea entonces de que después tenemos calle Purén, que es un nombre ajeno a Chillán, pero tiene su razón histórica. Él fue el fuerte, uno de los fuertes, los primeros fuertes que fundó Pedro de Valdivia, de allá por el año 1557 más o menos, ya, y es un fuerte que fue incendiado, pero pues fue restaurado y el día de hoy, si ustedes lo visitan, van a ver que hay un fuerte muy interesante de madera, ya, al estilo, muy restaurado al estilo de como era originalmente. Bueno, ese fuerte de Purén fue parte utilizado por la estrategia de Lautaro para cuando mataron a Pedro Valdivia. Él tenía muy claro, siendo un joven de 18 años, tenía muy claro cómo era la estrategia militar y él logró separar las tropas, las fuerzas españolas, diciendo de que había un ataque indígena en Purén y Pedro Valdivia dividió su gente y mandó a esa gente hasta Purén y él quedó solo acá en Tucapel con su hueste, digamos, y ahí fue atacado a la batalla de Tucapel y fue asesinado. Bueno, después seguimos avanzando hacia el norte, tenemos calle Cocharcas. Calle Cocharcas, el nombre de un sector que está al norte del río Perquilauquén, que antiguamente los indígenas en el siglo colonial, en la época colonial, si ustedes leen crónicas de la época colonial, aparece con el nombre de Changas. Después aparece el nombre de Cocharcas en término mapuche, que significa donde fluye el agua. Esa es la razón por la cual se llama Cocharca esta calle. Seguimos, seguimos, llegamos de Cocharca, llegamos a calle Arturo Prat, que antiguamente en el siglo XIX se le llamaba Talcahuano. Homenaje, por supuesto, al héroe máximo de nuestra Armada Nacional, que dio su vida allá en Iquique,
21 de mayo. Seguimos, llegamos a la calle Maipón. Esta calle tiene mucha relación con Chillán. Maipón es el nombre, en primer lugar, del río Estero Maipón, que está en Chillán Viejo, que estaba al lado del fondo del mismo nombre, Fundo Maipón. Y en ese Fundo Maipón habían 3 lomas grandes, ¿ya? Y en esas lomas es donde se instaló José Miguel Carrera con su Estado Mayor, Bernardo Higgins, cuando se produjo la batalla, el sitio de Chillán durante la Guerra de Independencia, el año 1813, sitio que permaneció más o menos entre julio y agosto, ¿ya? Entre las tropas realistas que estaban radicadas en Chillán Viejo, en Chillán, y las tropas de Carrera que estuvieron en las lomas de Maipón. Y esas lomas ahora están totalmente habitadas, ¿no? Hay dos, esta Villa de los Fundadores y la villa del mismo nombre. Pues bien, seguimos avanzando hacia el norte y de Maipón llegamos a Constitución. Constitución, nombre dado por, no sé por qué, relacionando con la Constitución del año 1833. La Constitución autoritaria que estableció Joaquín Prieto junto con el ministro Portales. Seguimos, llegamos a calle Libertad, que es la calle más importante, digamos, desde el punto de vista de movilización desde la estación hacia el centro. Recordemos que la estación de ferrocarriles tenía mucho movimiento hasta unos 30 o 40 años atrás, ¿ya? Calle Libertad. Bueno, me detengo un poco porque para explicar algo, las calles de Chillán eran angostas, no como ahora. Las calles eran como 16 metros de ancho y eso, el hecho de ser las calles muy angostas, las casas todas llegaban, no habían antejardines, entonces todas las casas llegaban ahí, a la vereda, que estaban cerquita de la calle, y eso produjo la destrucción fatal en el terremoto de 1939. Porque podemos decir, yo les dije claramente que aquí tenemos 4 fundaciones, pero un sacerdote, cronista, Honorio Aguilera, señala de que Chillán tuvo 5 fundaciones. Y en parte tiene razón, porque el Chillán que nació acá, nació de un terremoto que destruyó todo Chillán Viejo. Y el Chillán de acá, que nació después de 1939, nació totalmente renovado, porque este Chillán quedó todo en el suelo. El 95% de las construcciones cayeron. ¿Y por qué cayeron? Por la débil estructura que tenían muchas casas de madera, muchas casas de adobe, muchísimas. Entonces, después del terremoto, entonces se determinó que las calles fueran más anchas. Y una de las más anchas es justamente la Avenida Libertad, junto con las 4 avenidas principales del entorno. Seguimos hacia el norte, llegamos a calle Bulnes, en homenaje al general Manuel Bulnes, que conoció muy bien estas tierras, porque él siendo general, él desde acá enviaba expediciones y él personalmente iba hacia la cordillera, hacia San Fabián, a perseguir a los Pincheiras, la famosa banda de los Pincheiras que asolaba toda esta región. Entonces, Manuel Bulnes, que llegó a ser presidente de la República, también entre 1841 y 1851, tiene su homenaje en esa calle. Más al norte tenemos la calle Cocharcas, perdón, calle Vega de Saldía. Vega de Saldía que recuerda un episodio importante de la historia post-independencia. Ustedes sabrán de que después de la época de independencia vino una época llamada Guerra a Muerte. Y en esa Guerra a Muerte participaron muchos chilenos que se resistían a que las tropas patriotas hubiesen ganado en Maipú, en Chacabuco, en Maipú. Por lo tanto, al resistirse, ellos tomaron las armas y atacaron las ciudades desde Chillán, San Carlos, Parral, Linares. Eran atacadas por varias bandas y una de ellas fue la banda de los Pincheiras. ¿Y quién originó este sistema de guerra-muerte? Pues el nombre lo dice, guerra-muerte. No habían prisioneros. Después de una batalla no habían prisioneros. Era a muerte.
Resulta de que en 1821 fue Vicente Benavides, un líder muy malévolo, si podemos decirlo así, uno de los dirigentes de esta guerra, que era de Quirihue, era quirihuano. Él formó una tropa, una tropilla, y merodeó toda esta zona y atacaba, y destruía, incendiaba, saqueaba todo. Es así como el general José Joaquín Prieto, que instaló su cuartel general en el Rosal, el sector del Rosal de Pinto, ¿ya? Él lo persiguió y se produce una batalla a orilla del río Chillán, ahí en un lugar donde, no sé si lo conocen, pero hay muchos sedimentos pétreos, hay muchos sedimentos fluviales ahí y hay mucha piedra. Y en ese lugar, Vicente Benavides se escapa por un pelo, ya mueren 220 hombres de su ejército y él escapa hacia el sur. Uno de los pincheiras que andaba con él se escapa hacia la precordillera y Vicente Benavides es derrotado en la batalla de Vega de Saldía. Por esa razón se le llama Vega de Saldía a esa calle. Seguimos más al norte, tenemos calle Itata, ¿ya? Bueno, el nombre del río, el principal río, uno de los dos principales ríos que tenemos en nuestra región, el río Itata. Y llegamos a la cañada norte, como se le llamaba antes, a lo que es después, no sé por qué razón, se le llamó Avenida Ecuador. Por esa línea, por esa avenida, por el sector más al norte, estaba la línea férrea del tren chico, el tren que iba a Recinto. Y por ahí transitaba este tren con un paso muy cansino, un tren muy lento, ¿ya? En los diarios se dice de la época de que los estudiantes, los jóvenes estudiantes, se subían en la estación Rifo, porque había ahí en calle 18 de septiembre, ahí estaba la estación Rifo. Entonces el tren se detenía un poquito y había muchos estudiantes que andaban ahí, no sé si sacando la vuelta o fuera de clase, se subían al tren ahí y se bajaban allá cerca de donde está el regimiento ahora, allá se bajaban, pero un tren lento. Esa sería la calle de sur a norte. De este a oeste tenemos, ya le dije, la de Alameda Oriental, que era es la avenida Argentina. Posteriormente se llamó Avenida Argentina. Después tenemos la calle Hierbas Buenas, que rememora la primera batalla importante de la Guerra de Independencia, la batalla de Hierbas Buenas, pueblo cercano a Linares. Ya, ahí es donde estaba todo el grueso del ejército de Antonio Pareja, la primera expedición realista que llegó a invadir Chile. Estaba todo ahí pernoctando de noche y don Juan de Dios Puga, lugarteniente de José Miguel Carrera, ataca por sorpresa a ese ejército. Pero el problema está de que Juan de Dios Puga no se había dado cuenta antes de que ahí estaba todo el grueso del ejército, 3.000 hombres, y él iba con 200 hombres. Entonces se produce una escaramuza, ya ahí atacan a las tropas realistas que están ahí. Y ahí hay un museo, el Museo de Hierbas Buenas, y hasta hace poco todavía estaban las huellas de las balas, de algunas balas que dispararon los patriotas hacia ese lugar porque ahí justamente ahí dormía el almirante Antonio Pareja, líder de esta expedición. Aclarado eso de la batalla de Hierbas Buenas, seguimos hacia el oeste, llegamos a calle Independencia. Independencia es un nombre que no tiene ninguna relación con Chillán, ¿ya? Destacando solamente la independencia nacional. Seguimos, llegamos a calle Sargento Aldea. Sargento Aldea en homenaje al héroe que saltó al abordaje con con Arturo Prat allá en Iquique. ¿Ya? Era un soldado de artillería. Hay gente que cree que era marino, ¿no? No era marino. Podemos decir que era uno de los primeros infantes de marina que dio su vida ahí en el asalto, al ataque al Huáscar, ¿no? En el primer espolonazo. Un hijo de Chillán también, este señor, el sargento Aldea. Después tenemos la calle, ayúdenme, calle Sargento Aldea, tenemos Isabel Riquelme.
calle Isabel Riquelme, que antes se llamó O'Higgins, durante mucho tiempo se llamó O'Higgins, y ahora hasta ahora se llama Isabel Riquelme, un homenaje a doña María Isabel Riquelme de la Barrera, madre del prócer, del líder, del libertador Bernardo O'Higgins. Después seguimos avanzando y llegamos a calle 5 de abril. 5 de abril, por recuerdo la batalla de Maipú, que se produjo el 5 de abril de 1818. ¿Ya? Un homenaje que esa batalla está bien puesto acá porque esa batalla fue que nos dejó libres definitivamente del dominio español. Allá en Maipú, donde vence las tropas chileno-argentina dirigida por el general argentino José de San Martín. Luego llegamos a calle Arauco, que tampoco tiene relación con nosotros, un homenaje al pueblo araucano probablemente. ¿Ya? Después llegamos a calle 18 de septiembre, calle que en homenaje a la primera junta de gobierno, ¿ya? De 1810. Por ahí circulaban muchos vehículos tirados por caballo primero y después carros eléctricos, tranvías, y por ahí estaba la carretera norte. La carretera norte-sur, recordemos que iba por 18 de septiembre y se introducía por lo que es la población Santa Elvira. Por ahí iba, y todavía está la calle antigua, todavía se puede ver el diseño, el plano. Después del 18 de septiembre llegamos a calle Carrera, en homenaje a José Miguel Carrera, el prócer de la patria, el prócer de Chile, que fue el primer gobernante, un joven de 26 años, primer gobernante de Chile que dice vamos a buscar luchar por la independencia de nuestro país. Y es así como él determina entonces los símbolos patrios, el escudo, la primera bandera nacional, etc. Y en el reglamento constitucional demuestra su interés porque Chile fuera independiente. Y eso atrajo después la guerra, pero los españoles no, los realistas no aceptaron esto y enviaron 3 expediciones después para atacar a nuestro país. Después de calle Carrera tenemos calle Claudio Arrau, que antes se llamó Lumaco, en recuerdo de la ciudad de Lumaco, que está allá donde se produjo la batalla de Curalaba, a fines del siglo XVI, allá en la región de Arauco. Bueno, Claudio Arrau, ustedes saben, todos lo conocen, en homenaje, un digno homenaje a un gran expositor del piano, un gran músico que fue el Beethoven viviente, porque él interpretó muy bien a Ludwig van Beethoven durante toda su vida, ¿ya? Un gran músico que dio honor a nuestro país. Después seguimos avanzando, llegamos a la arteria principal durante mucho tiempo, la avenida O'Higgins, que fue la arteria principal de nuestro país, que fue la carretera panamericana, ¿ya? Que antiguamente se llamó Deuco, y después, al principio del siglo XX, se llamó Buenos Aires, y finalmente toma el nombre de Avenida O'Higgins, una larga avenida. Seguimos viajando hacia el oeste, llegamos a calle Rosas, que el término rosa no tiene nada que ver con nuestra historia tampoco, con Chile. Se refiere a la flor. No confundir con calle Rosas con Z, porque Rosas con Z se referiría a Martínez de Rosa, pero no es este caso. Aquí el nombre de calle Rosa solamente. Y después llegamos finalmente a la cañada poniente, como se le llamó en el siglo XIX, y que más tarde se llamó Avenida Brasil. Desconozco por qué se llama Avenida Brasil también. Y ahí donde había un terreno aledaño a la calle Libertad, la municipalidad de Chillán de esa época donó ese terreno para que se construyera la estación de ferrocarriles allá por el año 1877. ¿Ya? Y ahí tendríamos todo el panorama de las 4 avenidas. Pero falta conversar sobre algunas calles aledañas, ¿ya? Como por ejemplo la calle Rosaura Acuña, que es un nombre muy bien dado, ¿ya? En la calle que está cerca del límite con Chillán Viejo. ¿Y por qué se llama Rosaura Acuña esa calle? Justamente porque ahí, hacia el sector norte, funcionó durante mucho tiempo el Hospital San Juan de Dios.
Hospital San Juan de Dios, que podemos decir de que es el tercer San Juan de Dios que tenemos acá en esta zona, porque el primer San Juan de Dios nace en Chillán Viejo, nace en el año 1700, y el primer director de ese hospital fue el sacerdote médico Rosauro Acuña, un gran prócer, muy amigo de Bernardo Higgins, que fue detenido, encarcelado y presumiblemente ajusticiado allá en la isla Juan Fernández, ¿ya? Un hombre que era muy cercano a la gente, ¿ya? Y podemos decir que el primer médico es el primer médico de la región de Ñuble, Rosauro Acuña, y la calle, esa calle donde está, que se llama así ahora, antes se llamó el Calvario, imagínense el nombre, un nombre no muy grato, ¿ah? Se supone de que por ahí llevaban a algunos personajes a justiciarlo. Ese es Rosauro Acuña. Después tenemos calle Juan Schleyer, en homenaje al gran empresario alemán Juan Schleyer, que, que formó una gran fortuna allá en, la, en Nebuco, ¿cierto? Acá en Los Coligües, en el sector Los Coligües, y allá en el sur de nuestro país, la Araucanía, que tuvo grandes emprendimientos, gran empresa, y él también hay una deuda con él, de que él determinó, le encargó a sus hijos que después de fallecer, donaran gran parte del terreno ubicado aquí al sur de Avenida Colín, ¿no? Y se hiciera un parque a nombre de eso. Está bien, todavía está pendiente. Después tenemos calle Barros Arana, un homenaje al gran historiador que yo admiro mucho, a don Diego Barros Arana, un hombre que escribió toda la historia general de Chile de una manera muy detallista, ¿ya? Un hombre que pareciera que no descansaba porque para hacer ese trabajo, profesor de historia también. Después tenemos la calle Vicente Méndez Urrejola, un gran nombre para un gran personaje, el intendente Méndez Urrejola, que fue un gran impulsor del desarrollo aquí de esta ciudad, de la provincia de esa época de Ñuble, y tenía la particularidad de que, dadas las condiciones de la época semi-urbana, semi-rural, podemos decir, él transitaba por las calles a caballo. Él andaba a caballo mirando a los vecinos, conversando con los vecinos. Y un detalle que también es importante destacar, que frente al correo hay un árbol grandote, ¿ya? Y a los pies de ese árbol, él instalaba una mesa y una silla, y ahí recibía a los ciudadanos que recurrían a él para solicitarle ayuda, para solicitarle apoyo, ¿ya? Y durante mucho tiempo este árbol se le llamó el árbol del intendente. Entonces ahí es necesario instalar una placa recordatoria también de ese acontecimiento. Tenemos la calle Alonso Ercilla, un poco más al noreste, en homenaje al gran poeta español que enalteció al pueblo mapuche y a su vez enalteció al pueblo español también. Ya, gracias a él se conoce lo que fue Guacolda, Lautaro, Caupolicán, unos grandes toquis de la época de la dura guerra a muerte. Tenemos la calle Sepúlveda Bustos, que, que conduce hacia el sector del cementerio, un homenaje a un gran médico del siglo XX, a principios del siglo XX. Sepúlveda Bustos fue un médico que se dedicó a higienizar la ciudad de Chillán. Recuerden que en esa época, de acuerdo a lo que dicen los diarios de la época, o crónicas de la época también, la ciudad estaba muy sucia, muy abandonada. No habían alcantarillas, no había desagüe adecuado. Entonces, por eso proliferaban muchas enfermedades, y él fue uno de los que promovió la enseñanza de la higiene, promovió la salud de los chianejos. Después tenemos la calle Francisco Ramírez, que va por el hospital. Francisco Ramírez, que fue un diputado liberal de hace un poco más de 100 años atrás, diputado más o menos entre 1912 a 1915. Esas serían las calles principales que tuve el gusto de conversar con ustedes. Espero no haberlos aburrido. Consultas, ahora sí, ¿hay dudas? Sí, José. Don Marcial, ¿me escucha? Sí,
Sí, No sé escucho. si puede leer el chat. Ahí le dejaron algunas preguntas, o prefiere que se las lea yo. Mejor que me la lea, por favor. Ya. Joanny Ángel pregunta: hola, buenas tardes, profesor Marcial Pedreros. ¿En qué lugar se encuentra el árbol que hace el hito del Alto de la Horca? El árbol, ese árbol no existe, ¿verdad? Ese árbol existió aproximadamente hasta el año 1990, por ahí más o menos. Se encontraba en el sector sur de la plaza de Chillán Viejo, sector sur. Era un ombú, ¿ya? Y ese árbol fue el testimonio de la tortura a María Cornelia Olivares, una heroína chillambejana, una mujer que sufrió el martirio, digamos, ahí en ese árbol, la amarraron ahí, ¿ya? Y por eso se le llamó el árbol de la horca, porque ahí ahorcaban ajusticiaban a algunas personas. La misma persona dejó otra pregunta. ¿En qué lugar estaría situado el cementerio de la ciudad de Chillán Viejo antes de 1835? Bueno, en Chillán Viejo hay 3 cementerios, ¿ya? Hay 3 cementerios, iríamos 4, ¿ya? El principal, de acuerdo, si ustedes leen el acta de fundación de la tercera fundación de Chillán, ahí se especifica clarito. El cementerio de los pobres, ¿ya? Que ahora se le dice, ¿cómo se le dice ahora? Se le dice de otra manera, ¿ya? En términos muy, muy especiales, digamos, ¿ya? Estaba en Avenida O'Higgins, entre calle, déjame acordar, Ángel Parra y la calle que viene, que es Barbosa. Ahí estaba, ¿ya? Para que se ubiquen, de la iglesia en la mitad de la cuadra hacia el este. Ahí estaba el cementerio, el principal cementerio. Lo otro, que los conventos también tenían su cementerio, ¿ya? En el siglo XIX se encontraron muchos restos, más o menos 1895 por ahí, se encontraron muchos restos óseos de lo que está ahora detrás del Parque Monumental, ¿sí? En calle Virrey Don Ambrosio ahora, ahí está el otro cementerio. No hay ninguna duda de que también en la manzana que utilizaba la iglesia, perdón, el Hospital San Juan de Dios, también tiene que haber sepultado gente, ¿ya? Y el cementerio más importante, bueno, había otro también en el sector Camino Yungay, ¿ya? Pero también hay que considerar de que la guerra de independencia, el sitio de Chillán también costó muchas vidas. Murieron, según datos de la época, más de 540 personas, entre civiles y militares y soldados de la época. Entonces, los sepultaron a 9 cuadras hacia el oriente de la Plaza de Armas. Eso lo dice el sacerdote cura párroco de la época. Él da fe de que ahí sepultaron a tanta gente. Así que no hay un solo cementerio, varios cementerios. Ok. Ahora tenemos una pregunta de Rosa Inés Ramírez Benavides. Dice: buenas tardes. Tenía entendido que el segundo apellido de Isabel Riquelme era Imesa. Y Sí, usted tiene razón. dijo Sí, de la... me equivoqué. No, estaba dando el apellido de don Simón. Sí me di cuenta después que lo dije. Sí, gracias por la aclaración. Sí. Igual sigue la pregunta. ¿Hay registros nuevos que modificaron su apellido? Y la otra, es que he visto información de que la calle Carrera es en honor a Ignacio Carrera Pin, por lo cual ahora me entró la duda de por cuál podrá ser Carreras. A ver, no. La calle Carrera es por General José Miguel Carrera. No hay nada. El único digamos, homenaje que se le hizo de la guerra del Pacífico, podemos decir que la calle Héroes de Iquique, que se le llama la Plaza Santo Domingo. Ahora tenemos una pregunta de Marco Antonio Quevedo. Él dice: interesante prisma el de homenajear a José JJ Prieto. ¿Y qué me dice?
A mi entender, no tiene mayor asunto nombrar Argentina, Brasil, Ecuador, España o Inglaterra a algunas calles. Más pertinente sería llamarles Claudia Rao, Ramón Binay, Arturo Pacheco Altamirano, Pedro Lagos, Marta Colvin, Marta Brunet, Oloya Peiperwen, Matilda Urrutia, Los Parra, Víctor Jara, José Miguel Carrera. Dirigió el sitio de Chillán. ¿Qué canción le gusta más? ¿La noche de Chillán de Neruda y Bianchi o Chillán de Vicente Cifuentes? Era larga su Bueno, pregunta. los dos, porque los dos están hablando de Chillán, así que prefiero las dos igual. Claro, en relación a los nombres, yo lo dije al principio, de que hay nombres que deberían cambiarse, porque deberían ponerse nombres más relacionados con la ciudad, como está diciendo la persona. ¿Ah? Ramón Binay, está bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que sacar los nombres Rosas, el nombre Libertad, el nombre Independencia, que son nombres ajenos, que no dicen nada en homenaje a realmente los cultores que dieron la cara, digamos, chillaneja hacia el resto del mundo. Acá tenemos la última pregunta de Josefa. Dice, hola, tengo una pregunta. ¿Por qué fue llamado Chillán? Bien, muy buena pregunta. Bueno, Chillán, si nosotros buscamos el libro de Juan Enrique Rosales, Flandes Indiano, él dice clarito ahí, Chillán tiene el nombre por los indios chiquillanes, ¿ya? Y por el nombre del río. El río se llama Río Chillán, por los indios chiquillanes y por el zorro chilla, que era muy abundante acá en estas tierras, ¿ya? De ahí viene el nombre Chillán, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con algunas personas, incluso amigos míos, que han dicho de que se llama Silla del Sol. No le veo relación con Silla del Sol. Ok. Ahora tenemos a la señorita Leonor Contreras que quiera ella hacerle un comentario. Le vamos a activar el audio para que ella pueda ¿Ya? hablar. Muy bien. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ya. Oye, en primer lugar, felicitar al profesor Pedreros. Segunda vez que tengo la oportunidad de escucharle su conferencia. En él está el ser ameno, ser muy claro. Él debe haber sido un excelente profesor de historia. Bien por esos alumnos que tuvo en su época. Mi pregunta Gracias. es la siguiente. ¿La calle Los Puelches tiene historia? Y otra pregunta. ¿Los nombres de las calles se pueden modificar arbitrariamente por cualquier autoridad que llegue a asumir algún cargo? Bueno, calle Los Puelches, en primer lugar, es un término que enaltece al pueblo puelche, un pueblo que existió al interior de Valdivia. ¿Ya? Ustedes saben de que la precordillera del centro sur de Chile está habitada primero por los chiquillanes, que estaban frente a Parral, San Carlos, Chillán. Después tenemos los pehuenches, que todavía están allá en Alto de Ralco. Y luego tenemos los puelches que vivían al sur de los pehuenches, o sea, delimitaban con ellos y vivían, como le digo, a la altura de Valdivia, Osorno. Es un nombre que a alguien se le ocurrió. Perdón, permiso. Ya. Y lo otro de que desconozco muy bien la disposición legal que puede haber para cambiar nombres. Yo creo que depende de las autoridades locales, digamos, del momento, municipalidad, concejales, que ellos sugieran cambios de nombre. Es probable que haya alguna traba para cambiarlo, pero yo creo que con buena voluntad ya, se pueden hacer las cosas. Y eso mejoraría más nuestra idiosincrasia ya, local. Eso. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a usted. ¿Alcanzamos a responder algunas preguntas más? Sí, ¿cómo no? Ya. Tengo una de María que dice, aunque no se trata directamente del tema, quisiera que me dijera si se dice chillanejo o chillanense. Bueno, esa es una
es una, ¿cómo podríamos llamar? Polémica que se armó hace un tiempo a raíz de nuestro amigo Carlos René Bacache, que él era presidente durante mucho tiempo de la Corporación Ñuble 21, a la cual yo pertenezco, ¿ya? Y él fue que empezó a plantear la idea de chillanense, ¿ya? Pero creo yo que rige lo que ha sido usual, lo que más se ha usado a través del tiempo es chillanejo, ¿ya? No lo veo como un término peyorativo, despectivo, así que yo creo que está bien seguir hablando de chillanejo. Ahora, si alguien quiere decir chillanense, también está bien, o sea, no está mal. Ya. Pregunta de Mauricio Venegas. ¿Alguna información sobre la población Arturo Lafuente? No, desconozco datos de aquella población. Lo que puede ser que esa población nace probablemente por ahí posterior al terremoto del año 39. Danilo Meneses pregunta, ¿qué es lo que determina el nombre a una calle? Bueno, lo determinan las autoridades, como lo dije hace poco. Las autoridades determinan, seguramente hacen algún consejo, ¿cierto? Un grupo de personas y buscan, como le digo, ponerle nombre. Por eso yo insisto, es necesario que se haga una reestructuración de los nombres. Hay muchos nombres que, como le digo, que hay nombres que no están ajenos a nuestra realidad histórica. Joan y Ángel pregunta, ¿cómo se llama el historiador norteamericano que iba a las termas minerales en los años 20 que hizo observaciones de Chillán? Se llamaba Stephen. Esperen un poquito, ¿eh? El nombre, aquí lo tengo. Se llama Henry Stephen. Él escribió el libro Experiencia de viaje, Journey and Experience in Argentina, Paraguay. Y la última pregunta que nos queda, buenas tardes, ¿quién fue Carlos Losier? Carlos Losier, bueno, lo dije delante, Carlos Ambrosio Losier fue un ingeniero militar del ejército de Napoleón que cuando llegó a Chile no entendía nada de español, nada en absoluto, ¿ya? Y bueno, él acompañó junto con varios altos oficiales del ejército francés a José Miguel Carrera, ¿ya? Y él se vino después de Buenos Aires, se vino a Mendoza y de Mendoza se vino en mula, ¿ya? Hasta Santiago de Chile. Santiago de Chile se dio a conocer quién era, y era un ingeniero, era experto en geodesia, era un experto en hacer cartas geográficas. Es así como el gobierno de esta época de José Joaquín Prieto le encargó, como le decía yo, que hiciera una carta geográfica de todo el país. Por lo visto quedó un trabajo muy bien hecho y después lo enviaron aquí a Chillán para hacer el trazado de las calles de nuestra ciudad. Y después él fue después director, uno de los directores del Instituto Nacional en Santiago, ¿no? El hombre tuvo bastante tiempo y creo que el último tiempo que estuvo acá estuvo también en la Araucanía haciendo su aporte. Por eso él merece tener un nombre de una calle aquí dentro de las 4 avenidas. Tenemos a Marco Molina que le quiere hacer un comentario directamente. Le vamos a activar el audio para que pueda hacerlo. ¿Ya? Ahí está. Marcos, puedes hacerle tu consulta al profesor. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Lo veía en diferentes tipos de actividades que se hacían en la Plaza de Armas y siempre he estado atento a su trabajo. Muy agradecido porque como trabajo guía de turismo, gran parte de lo que usted me ha enseñado lo he podido poner en práctica cada vez que salgo con mis turistas. Tengo 2 consultas. Una con respecto a que sabemos que la ciudad de Chillán se funda con la misma característica de crear una plaza de armas y colocar calles principales ya en forma de gamero. ¿Hay alguna calle
del antiguo Chillán que se haya heredado al Chillán nuevo. Y lo otro con respecto al hijo del alcaide de allá de Quirihue, que sería don Vicente Benavides. Hay un sector que se llama Vega de Saldía, ¿cierto? Sí, sí, Que está cerquita allá del Rosal, cerca de sí, Ciurelito. así es. Sí, específicamente esa, por casualidad usted conoce, el dueño se llama Saldías, pero tiene un nombre, es alguien terrateniente. No, no. En la historia se conoce solamente al señor Saldías. No, no se habla del nombre de él, el nombre de pila, digamos, de él. No, no. Así que no. Bueno, y en relación a la pregunta que alguien hizo, no sé si usted lo hizo, de si algún nombre de la ciudad antigua se trasladó para acá, no hay comprobación de eso. No hay. Podríamos hablar si hay algún nombre antiguo, el más antiguo, o la calle más antigua, igual sería, incluso hay una calle que se llama 25 de septiembre, que yo al principio pensaba que era por la fecha en la que ellos descubrieron el Océano Pacífico, pero es gracias a 1751 por ese terremoto, ¿no? Claro, no. La calle, como digo, 25 de septiembre, usted me habla de Chillán Viejo, la calle, la más antigua de Chillán Viejo, ¿cierto? Sí, O de Chillán. si hablamos de Chillán y Chillán Viejo, ¿cuál sería la calle más antigua o el nombre más antiguo que ustedes conocen? No podría decirlo, porque la calle 25 de septiembre, como decía muy bien ahí, señala la fundación, la tercera fundación de Chillán, 25 de septiembre de 1751. Pero no sabría responder a esa pregunta porque eso no está registrado, no hay registro. Yo de lo que he investigado no encuentro registro porque hubo calles que en Chillán Viejo también se le cambiaron nombres, ¿ya? Entonces, es probable de que las calles que hayan habido allá, porque no hay registro, porque nosotros nos basamos mucho en el plano que hizo el coronel Juan Maquena en 1813, ¿ya? Pero ahí no habla de calle, él no nombra calle. Pero la usanza de la época colonial era colocar el nombre de la calle a la institución que estaba ahí en una de ellas, ¿ya? Lo que tenemos allá en la calle en el norte, en Santiago, en Huérfano, etcétera, ¿ya? Ahumada, etcétera. Acá no, acá también podemos haber tenido la calle La Merced, calle San Francisco, Franciscana, etcétera, ¿ya? Así que no hay registro, a mi entender, de nombre más antiguo. A lo que podría averiguar quizá ahora, cuáles son las calles más antiguas, el nombre más antiguo que se conserva, como la calle Talcahuano, se cambia a Arturo Prat, que se llama el Claudio Arrau también, que tenía otro nombre. Sí, Entonces las sí, más sí. antiguas son las mismas, ni siquiera las principales, las 4 avenidas, porque también fue después del terremoto 89. No, pero las calles, principalmente las calles que eran antes del terremoto del 89, fue la que dije, calle Deuco, calle Talcahuano, calle O'Higgins, ¿ya? Después del terremoto, entonces cambiaron esos nombres. O'Higgins sería como la más antigua, la que se conserva el nombre todavía. La avenida O'Higgins. Gracias, don Marcial, un Ya, gusto pues, hablar con usted. pues nada, pues. También puedo, Marcial, Sí, permiso. sí. Hay dos planos que se mostraron al comienzo, se mostró uno de 1887 de Fidel Maldonado y otro de Nicanor Boroña de 1895. En ambos ya aparecen la calle de Itata, calle de Gamero, calle de Sí, Vega Saldías. sí. O sea que ya en ese tiempo, ya en 1887, están con esos nombres estas calles. Claro, sí, no, sí, bueno, digo, de más o menos en 1836 para adelante empezaron a colocarse nombres a las calles, ¿ya? Y un detalle que no lo dije antes, que en el año 1898 aproximadamente, la municipalidad entonces nombró una comisión para que fueran estableciendo los números de las casas, ¿ya? Los números de las casas tuvieron que colocarse. Ustedes ven que las calles números pares están al oeste y las calles impares al este, ¿ya? Pero la determinación era de que cada dueño de cada casa, tenía que aportar la placa con el número que le correspondía. Por ejemplo, calle Itata 542. Esa persona tenía que colocar la placa a costo de él y colocarla fuera de la casa. Y otra cosa que también me faltó decir, de que durante el siglo XX, antes del terremoto, hubo muchas epidemias locales, ¿ya? La epidemia más común era la tuberculosis y la viruela.
esta última causó muchas muertes. Entonces, las autoridades de la época determinaron de que todas las casas tenían que pintarse con cal, para una mentalidad de la época, con cal para evitar que la gente de ahí se enfermara, para que la enfermedad no llegara. O sea, ¿qué fundamento tendrían para hacerlo? Pero todas las casas estaban pintadas con cal, por obligación. Bueno, y como decía, esos números permanecen hasta el día de hoy, pues, el número de casas de la ciudad permanecen ahí. Y como decía yo, las calles son las coordenadas que nos permiten localizar, ubicarnos. Imagínense, ubicar un negocio, ubicar un supermercado, ubicar una iglesia a través de las calles. Profesor, usted hizo mención delante al tren chico, Sí. y los estudiantes que agarraban ese tren. Sí. Pues yo fui uno de esos. Ah, mire, Sí. qué bien. Qué bien, Pero buena yo experiencia. Sí, yo fui estudiante en el comercial, ¿Ya? y fue ahí por mediados de los años 50, estoy hablando del siglo pasado, por supuesto. Yo vivo, actualmente vivo en la casa que fue mi casa paterna, a media cuadra de aquí de la avenida de Ecuador. Entonces, Ya. por ahí pasaba la trocha del tren. Entonces, Sí. frente a mi casa, un vecino que también estudiaba en el comercial. Entonces, el tren tocaba el pito antes de llegar al regimiento. Claro. Eso avisaba que ya venía y empezaba a disminuir la marcha. El Claro. tren de por sí corría despacio y ahí le disminuía más porque iba frenando antes de llegar a la estación. Entonces nosotros escuchábamos el pito, pegábamos la carrera, llegábamos ahí a la avenida Ecuador y nos montábamos arriba del tren y nos bajábamos allá en la estación. Claro. Buena experiencia. Sí, sobre todo en invierno. Ah, claro. Claro, eso fue. Así Qué fue. bien. Sí. Buena experiencia. Interesante. Sí, Interesante saber de alguien que utilizó ese tren. Así Se es. demoraba como 4 horas en llegar a Bueno, destino. con eso más o menos se da una idea de los siglos que lleva encima. Pero mucho conocimiento, pues. Eso es importante. Así ¿Ya? es, bueno, así es. Gracias por su exposición, muy Pues nada, clara. pues. Una duda. ¿Cómo es que se llamaba la calle Isabel Riquelme antes? O'Higgins. La calle O'Higgins, Riquelme se llamaba O'Higgins antes. ¿O'Higgins? O'Higgins, claro. Ah, ya. Y después, Okay. una vez que cambiaron el nombre a Isabel Riquelme, entonces ahí le pusieron a la calle Buenos Aires, le pusieron Bernardo O'Higgins, la avenida que tenemos. Ok, ya. Gracias, profesor. Muy buena Sí. exposición. Sí. Bueno, el terremoto de 1939 determinó gran cambio en la ciudad. Incluso hubo proyectos a nivel gubernamental, el Ministerio de Obras Públicas de la época, de hacer algunas diagonales en la ciudad, ¿ya? Y eso no fue aceptado después por la población misma, así que lo que sí se enancharon las calles, todas las calles, y las esquinas no son esquinas, o sea, son como diagonal, ¿ya? Como una manera también de proteger ante un posible terremoto futuro. Y por lo visto, bueno, llegaron, después del terremoto del 39 hubo un gran cambio, llegaron japoneses también a hacer su aporte por el terremoto y grandes arquitectos, arquitectos e ingenieros europeos, ¿ya? Hay un señor que llegó a establecer el sistema Bauhaus, las construcciones, los edificios Bauhaus, que son la municipalidad, el teatro, un edificio grande que está en la avenida, en la calle Constitución también. Y como le digo, las calles se transformaron y produjo una quinta fundación, como dice padre Honorio Aguilera. Don Marcial, tenemos otra pregunta. De Marco Antonio Quevedo. ¿De dónde viene el saludo tan chillanejo? ¿Y la salud? ¿Cómo? No entiendo. ¿De dónde viene el saludo tan chillanejo? ¿Y la salud? No sé si lo puede leer usted mismo en el chat. No sabría decir respuesta a eso. No. Ok.
Doris, ¿tiene algún comentario usted que hacer? No oye, Doris. Estamos conectando el audio con Doris. Está sin audio. Sí. Que lo tiene que reactivar. No, parece que no puede. Don Humberto, ¿usted? No sé si por ahí yo creo que ya podemos ya ir finalizando esta actividad, esta charla. Agradecer a Marcial y a Doris también por la gestión que hizo con Marcial de poder hacer esta charla. La idea era que Doris terminara con la palabra de ella, como fue la gestora de esta actividad. Claro, por supuesto. Pero la tecnología nos está pillando y Sí, nos va a seguir pillando. parece que sí. También agradecer a los presentes por el tiempo que se dan también de poder aprender, de poder compartir, de poder sociabilizar. Y como decía al comienzo, la biblioteca también, a pesar de estos tiempos de pandemia, en que uno puede estar solo en la casa o con menos gente, estas son formas quizás de sociabilizar, de usar las plataformas virtuales para conversar, para verse, para conocerse, para hacer otras cosas, también para salir de la rutina. Y esperamos como biblioteca municipal justamente a seguir haciendo, con todos los aciertos y errores que uno puede tener con el manejo de toda esta tecnología, de cómo seguimos avanzando y acompañándonos. Claro. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Marcial, Doris, Gracias a gracias usted por la también. gestión, y a nuestro radio operador virtual, Leonardo. Así, muchas gracias. Marco Antonio también a todos, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias por escucharme.